¿Qué rollo, amigos? Quinto episodio del podcast exclusivo para miembros. ¿Qué rollo, panitas? ¿Qué rollo, miembros de este canal? Hoy quiero hablar de una noticia que acaba de pasar hace un par de días y que es muy interesante porque otra vez seguimos escalando las tensiones a nivel mundial. Y es que en los recientes días la inteligencia surcoreana ha dicho que en Corea del Norte ha movilizado tropas hacia el territorio ruso con el fin de participar en la guerra de Ucrania. Y bueno, a ver, los rusos lo primero que han salido a hacer es decir, no, estos son noticias falsas y lo que tú quieras. Pero pues la verdad es que todo parece indicar que sí es una realidad. El otro día vi un video de justamente estas tropas recorrer territorios rusos. Si no me equivoco, estaban por Vladivostok, que es una ciudad al este de Rusia, prácticamente ya pegada a lo que es el este de Asia, Japón, Corea, todas esas zonas, China. Entonces, por aquí el plan es que entren estas tropas, seguramente vayan a estar en un periodo de adiestramiento, porque hay que recordar que si bien Corea del Norte es un país muy militarista y con un ejército muy grande, sus tropas no tienen ningún tipo de experiencia en combate. Entonces seguramente les vendrá bien tener cierto tipo de adiestramiento por parte de Rusia, para que cuando estén listas, bueno, se puedan incorporar al campo de batalla en Ucrania. Aunque yo tengo una pequeña hipótesis, y es que no creo que estas tropas entren como tal a Ucrania. Hay que recordar que Putin y Kim Jong-un han estrechado mucho sus lazos. En los últimos meses se han visto noticias de que Putin visita Corea del Norte y que incluso firmaron un tratado de defensa mutua. ¿Qué chingados quiere decir un tratado de defensa mutua? No me pregunten a mí. Porque la realidad es que son de ese tipo de tratados que están hechos específicamente para que queden a consideración de los líderes. O sea, los criterios en los que un país tiene que intervenir para defender al otro son muy subjetivos, no se ponen reglas claras y al final, insisto, termina siendo a interpretación de cada líder en qué momento se pueden utilizar o no. Pero mi teoría es que, es un tratado de defensa mutua en el que se indica que si uno de estos países sufre una agresión, el otro país sí que puede intervenir por ellos. Y hay que recordar que en este momento exacto que estoy grabando este video, Ucrania tiene tropas ucranianas adentro del territorio ruso, en la provincia de Kursk. Entonces, mi teoría es que los norcoreanos solamente van a intervenir en Kursk. Esto le va a servir mucho a Rusia, ya que con eso se libera un poquito de las tropas que tuvieron que movilizar a su propio territorio y van a poder seguir combatiendo en Ucrania. Seguramente defender y recuperar este territorio ruso sea un poquito más fácil, porque aquí tienes que movilizarte menos, porque aquí, quieras o no, estás en tu propio territorio. Y aunque estas tropas norcoreanas, que son de infantería, o sea, es el tipo de soldado más bajo, por así decirlo, que puede haber, aunque no son soldados de élite, aunque no son fuerzas especiales, pues sirven como una especie de carne de cañón, siendo sinceros, para alivianar esa carga de soldados rusos, esa falta de hombres rusos que en este momento tiene el país de Putin, y con esto no tener tantas presiones en el tema del reclutamiento, y también los propios soldados ya preparados, ya entrenados de Rusia, que puedan seguir librando batallas en Ucrania, donde, como siempre, Rusia sigue conquistando territorios. Igual esto también le da ciertos contratiempos a Rusia. Y es que otra vez esto, insisto, significa una escalada de tensiones. Significa que el conflicto deja de estar ya solamente en manos de los rusos y de los ucranianos. Se mete un tercer país en discordia. Y con esto es que honestamente das entrada a que entre algún otro país. A que entre, por ejemplo, Corea del Sur, aunque sea a empezar a mandar material armamentístico. Hay que recordar que Corea del Sur es una potencia en el tema militar, al menos en el tema industrial militar, en la fabricación de tanques, de armas, de misiles y todas estas cosas. Y que le suministra ciertos recursos a Ucrania, pero no le suministra material letal. O sea, le puede suministrar chalecos antibalas, ciertos vehículos no letales como camiones y lo que sea, pero no le suministra tanques, no le suministra armas, no le suministra misiles. ¿Por qué? Porque si bien Corea del Sur fabrica estos componentes, tiene una especie de política en la que no se permite mandarle armamento letal a países en guerra. Por eso Corea del Sur todavía no le envía armamento a Ucrania.
Pero si ahora ya estamos viendo que Corea del Norte ha entrado a este conflicto, seguramente Corea del Sur también le quiere entrar mínimo a apoyar a Ucrania de una manera más directa con el tema del armamento. Tampoco podemos descartar incluso que un país como Polonia o alguno de los países bálticos termine por entrar a este conflicto. No a nombre de la OTAN, porque si entra la OTAN como tal, bueno, adiós, nos morimos todos, nos vamos al cielito todos con San Pedrito. Pero sí que, por ejemplo, Polonia pueda movilizar ciertas tropas. Eso ya sería muy grave. O sea, que Polonia o que algún país báltico llegue a movilizar tropas, o Islandia o quien sea, sería realmente ya preocupante. Y ahí sí, amigos, vayan escribiendo su testamento porque ya nos vamos todos a la chingada. E incluso si me lo preguntas a mí, yo sigo dudando que eso pueda pasar. Pero lo que estamos viendo es que esta guerra, que en teoría es una guerra regional del este de Europa, pues cada vez los menos. Cada vez se va pareciendo más una guerra mundial. Y si a eso le sumas que tenemos otra guerra en el Medio Oriente, que también cada vez aumenta más sus dimensiones. Al principio era solamente una guerra en un territorio que técnicamente es un país en disputa entre dos estados, o sea, Israel y Palestina. Pues ahora vemos cómo ya sale de sus fronteras, cómo ya esa guerra también ya se posiciona en el Líbano y cómo Irán incluso está en discordia en ese conflicto. O sea, los conflictos cada vez aumentan más de dimensión, cada vez aumentan más en beligerancia y esto evidentemente es muy preocupante, amigos. Pero bueno, de mientras, nosotros aquí seguimos sacando videos, sacando podcasts exclusivos y pues nada, ¿qué más nos queda, amigos? Nos vemos en el siguiente podcast.